Hello, good evening. Hello, Hello, profe. how are you? Fine, good. Hola, profe. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ir iniciando ya con lo que es semana 12. Vean que el tiempo, ¿verdad? Pasa muy rápido y ya estamos en semana 12. Esta semana tenemos homework number 2, que recordemos, ya esta es la última tarea, ¿verdad? Que tenemos en la plataforma que vale 10%. Entonces, no se les olvide que tenemos esta semana para que la envíen hasta el domingo, ¿verdad? A medianoche. Y vamos a poner atención, ¿verdad? A lo que son algunas de las instrucciones que vienen en la tarea para que a la hora de entregarla no tengamos ningún problema. Tal vez alguno ya la entregó, ¿verdad? Tal vez pero para los que no la han enviado, tenemos que la tarea es oral. Tienen que crear un video respondiendo las preguntas que vienen en la tarea. Son 4 preguntas, todas son de redes sociales, ¿verdad? Social media. Entonces, hay que responder las preguntas. En el video, ustedes deben aparecer hablando, respondiendo estas preguntas. Entonces, no hay un límite de tiempo, ¿verdad? De cuánto tiene que ser la duración del video. Sin embargo, no puede ser muy largo porque la plataforma solo recibe 50 megas. Entonces, si ustedes lo hacen muy largo, el video no se va a cargar. Es importante que el formato del video sea en MP4 para que no tengamos problemas a la hora de poder calificarlo, ¿verdad? Entonces es importante. Acá está, ¿verdad? Homework 2. em, y tenemos las cuatro preguntas en formato MP4. Ustedes deben de aparecer en el video hablando porque si no, ¿cómo vamos a corroborar quién habla en el video? ¿Verdad? Si ustedes no se ven, si ustedes no aparecen. Entonces, siempre con este tipo de tareas tenemos que quitarnos, ¿verdad? Ese miedo o ese temor o vergüenza, ¿verdad? De no pronunciar bien o de no hablar como tal vez ustedes dicen, ay, no, es que me da vergüenza y no quiero que nadie me vea. Recuerden que estas tareas, ¿verdad? Son individuales, entonces nadie las puede ver, solo el profesor que califica. Entonces no es que el video va a estar disponible para todos. Como les digo, no tiene un límite de tiempo, pero es importante que ustedes practiquen las preguntas y las respuestas antes de grabarlo para que se aseguren, ¿verdad?, de la pronunciación y de las palabras que van a decir. Siempre hablar en una velocidad normal, no tiene que ser ni rapidísimo ni muy lento, ¿verdad? Tiene que ser una velocidad de hablar normal, hablar tranquilos, hablar lo más claro posible, buscar, ¿verdad? Lo que me están preguntando, cómo lo puedo responder, qué palabras puedo utilizar que sean sencillas. No utilicen vocabulario muy complicado ni vocabulario que no usarían, ¿verdad? Usemos palabras sencillas. En inglés, recuerden que las oraciones deben de tener sujeto, verbo, complemento. Entonces, no hagamos oraciones que sean muy complicadas o palabras muy complicadas, sino siempre lo más sencillo posible. La idea es que ustedes sepan, ¿verdad?, lo que están respondiendo. La idea es que ustedes hablen lo más natural posible, ¿verdad? Yo sé que podemos tener apuntes para irnos guiando con la información, pero la idea es que ustedes sepan de lo que están hablando, que ustedes sepan las ideas de lo que estamos hablando. Entonces, no es ponerme, ¿verdad?, a leer todo así como que si fuera que estoy leyendo un libro, ¿verdad? Sino que saber, ¿verdad?, lo que estoy hablando. Dentro de las preguntas tenemos number one,
What are some of the key reasons why social media apps have become so important in our daily lives? O sea, ahí lo que vamos a hablar es la importancia de las aplicaciones, ¿verdad? De las redes sociales en nuestras vidas, ¿ok? ¿Cuál es la importancia? Number two, how have social media apps impacted the way businesses and organizations communicate with their audiences? Entonces, ahí la importancia, ¿verdad? O el impacto que tienen las redes sociales, las aplicaciones en los negocios y en la manera en que las organizaciones se comunican con el público, ¿verdad? Con la audiencia que ellos quieren atraer o que, con la que ellos trabajan. Number three, what are some of the potential negative impacts of excessive social media use? Entonces, ya ahí estamos hablando, ¿verdad? Del impacto negativo, el potencial impacto negativo que tiene el excesivo uso de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ya ahí hablamos de la parte negativa del excesivo uso de redes sociales. Y number four, what are some strategies for using social media apps in a healthy and productive way? ¿Cuáles, verdad, son estrategias para utilizar esas aplicaciones de una manera saludable y de una manera productiva? Entonces ya ahí es más que nada como dar recomendaciones de cómo debemos utilizar las redes sociales de una manera productiva, ¿verdad? De una manera que no sea negativa para nuestras vidas o para inclusive para nuestros trabajos o nuestros diferentes deberes. Entonces ahí ustedes tienen, ¿verdad? Mucha información con la que pueden responder, ¿verdad? Hay mucha información sobre social media, advantages, disadvantages, ¿verdad? Ventajas y desventajas, las mismas que podemos encontrar en la antología, ¿verdad? En la unidad 5. Entonces siempre, ¿verdad? Podemos agarrar ideas de la antología y la idea, yo les recomiendo es que redactan las respuestas y que ustedes vayan contestando, ¿verdad? Según lo que ustedes piensan y responder de una manera sencilla, ¿verdad? No se compliquen en hacer oraciones extravagantes o en hacer utilizar palabras muy complicadas, ¿verdad? Sino que tratemos de hacerlo lo más sencillo posible. Si tienen dudas de pronunciación, por ejemplo, ustedes me pueden preguntar o podemos también en Google poner pronunciación de tal palabra en inglés. Le damos clic en el parlante, ¿verdad? Que sale ahí y ahí escuchamos la pronunciación de dicha palabra. Entonces es una manera, ¿verdad? También de entender y de practicar la pronunciación. También si tenemos familiares que se les hace fácil, ¿verdad? También podemos pedir ayuda, ya sea hijos, de amigos, ¿verdad? Sobrinos que tienen facilidad con el idioma, también ellos nos pueden ayudar a practicar. Pueden hasta grabarse varias veces, ¿verdad? Respondiendo las preguntas y luego ustedes eligen, ¿verdad? El video en el que ustedes se sintieron mejor. Entonces es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta que la tarea vale 10%. No dejemos de hacerla, ¿verdad? Solo porque nos da pena, porque decimos, no, es que yo no puedo, yo no puedo. Si ustedes supieran, ¿verdad? La cantidad de gente que dice, no, yo no puedo, y mandan la tarea bien hecha, mandan la tarea que se nota el esfuerzo, que mandan la tarea que realmente se tomaron el tiempo para responder, que aunque no dijo todo perfecto, pero entendió, ¿verdad? En qué consistía la tarea y la hizo. Entonces no piensen que uno va a evaluar así, ¿verdad? Como no, es que como no habló perfecto, entonces le voy a bajar puntos, ¿verdad? No piensen así, ¿verdad? Piensen en que eso es un 10% importante para la nota y este tipo de tareas se deja para que ustedes también se familiaricen con el idioma. Entonces, el día de mañana o en sus trabajos, en la actualidad o en el futuro, ustedes necesitan comunicarse en inglés. Eso es una manera en la que nosotros ya podemos tirarnos al agua, hablar, tratar de expresarnos, ¿verdad? Lo mejor que podamos. Entonces, véanlo como un reto, como una tarea en la que ustedes van
a practicar, a echarse al agua, a decir, bueno, no, yo sí puedo y voy a hacerlo, ¿verdad? Obviamente por el porcentaje, pero también porque quiero aprender, porque quiero, demostrarme que yo sí puedo, ¿verdad? También, hablar en inglés y que estoy aprendiendo. Entonces, sí quería, ¿verdad? Como motivarlos a que hagan la tarea y que cualquier consulta, cualquier duda que vaya surgiendo, ustedes me dicen, ¿verdad? Ya sea durante la semana o si me escriben por aparte, ahí yo les estaré consultando, les estaré contestando. No sé si alguien tiene alguna duda específicamente sobre la tarea ahorita. Profe, una consultita. Con la Sí, tarea uno, digamos, hace la pregunta y responde o nada más da las respuestas. ok, ahí yo siempre se los dejo opcional. Usted puede decir, por ejemplo, number one y dice su respuesta, ¿verdad? Puede hacerlo así. O puede decir, ok, number one, lee la pregunta y dice su respuesta. Ya eso es muy personal, como ustedes quieran hacerlo. Pueden leer la pregunta o no, pero sí, ¿verdad? Que estén las cuatro respuestas en el video. Y igual, si ustedes quisieran utilizar, no sé, imágenes, si quisieran utilizar ejemplos, si quisieran hacer ya algo, ¿verdad? Que sale porque es su creatividad y usted lo quiere hacer así, es permitido, ¿verdad? Pero no se puede, digamos, que no se vean ustedes hablando, ¿verdad? Lo que sí es obligatorio es que ustedes salgan hablando en el video. Ok, profe, gracias. Ujú. Un gusto. Profe, uno puede utilizar el video de la plataforma. ¿Cómo utilizar el video? No entiendo. Sí, cuando uno hace una tarea y para entregar, uno hace un video ahí como la de la presentación de cuando entramos. Ah, ok, ok. Sí, si les da la opción de grabar desde aquí mismo, sí lo pueden hacer así, claro. O pueden grabar el video con el celular, ¿verdad? Eso sí, en formato MP4 y después lo suben como un archivo, ¿verdad? Como subir cualquier tarea. Ujú. Sí, como ustedes gusten. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. la pregunta, yo hago la pregunta y luego respondo y no tiene que ser muy extensa la respuesta. Mientras usted responda lo que se le está preguntando, por ejemplo, en la uno que dice, What are some of the key reasons? O sea, ¿cuáles son las razones, verdad, puntuales por las que las aplicaciones se han convertido en algo tan importante en nuestras vidas? Mientras usted ahí dé razones, ¿verdad? En plural, está bien. Si usted solo da una razón, se queda corta, ¿verdad? Se queda corta con la respuesta. Por lo menos que usted dé tres razones por qué las aplicaciones son importantes en nuestra vida. Ok, gracias, profe. Ujú. Pero como les decía, tampoco el video puede ser larguísimo, porque si no, entonces la plataforma no les carga, ¿verdad? Si es muy pesado el video, no les va a cargar. Tendrían que comprimirlo y subirlo, ¿verdad? Para que sepan por aquello. Igual en la última que dice cuáles son estrategias para utilizarlo de una manera saludable y productiva. Igual está en plural, ¿verdad? Estrategias. O sea, tres estrategias por qué se utilizan, cómo se pueden utilizar de una manera productiva. Y los impactos negativos también, tienen que ser varios impactos negativos. Entonces siempre tomar en cuenta eso, porque si hacemos una oración muy corta, ya ahí quedaría como hace falta, ¿verdad? Hace falta más. Y digamos, nosotros tenemos que evaluar el, el contenido, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos una rúbrica en la que tenemos, vean los aspectos para que tengan una idea. Tenemos, ok, evaluamos gramática, ¿verdad? Que la oración esté bien hecha.
vocabulario, que utilicemos el vocabulario de las aplicaciones, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos hablando, ventajas y desventajas de las aplicaciones, ¿verdad? Lo que hemos visto en la antología. Organización de las ideas. Entonces aquí, ¿verdad? Entra ese punto. Que si ahí yo solo digo una idea, voy a quedar debiendo, ¿verdad? No estoy organizando bien mis ideas, estoy diciendo muy poco. Y también tenemos fluidez, que la fluidez es que no voy a hablar muy lento, pero tampoco voy a hablar rapidísimo, porque si no, no se me entiende, ¿verdad? Entonces, estos aspectos, vean que son 3 puntos cada uno. Es importante que lo tomemos en cuenta. Son 12 puntos, ¿verdad? En total, 12 puntos. Entonces, ahí nosotros calificamos y respondemos, ¿verdad? Según el caso. Si usted respondió la pregunta bien, se entendió bien, está todo claro, listo, ya tiene el porcentaje, ¿verdad? Otra sugerencia es que a la hora de grabar el video, asegúrense que haya lo más que se pueda, ¿verdad? Silencio a su alrededor, porque muchas veces, se escuchan ustedes hablando, pero se escucha un bullón, entonces yo no puedo entender lo que ustedes están diciendo, porque hay bulla ya sea de carros o bulla de personas o de música, entonces yo no puedo entender lo que ustedes están hablando. Si no se puede entender lo que ustedes hablan o ustedes no aparecen en el video, yo no puedo calificarles la tarea, ¿verdad? Entonces ahí yo les pongo, bueno, no puedo calificar la tarea porque usted no aparece en el video o porque el ruido que había no permite que se entienda lo que usted está diciendo. Entonces, para que tomen en cuenta, ¿verdad? Que sea un lugar silencioso y que tengamos cuidado, ¿verdad? Con esos aspectos, porque al final es una evaluación, ¿verdad? Es algo que tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Como parte del curso y es parte, ¿verdad? De lo que nosotros evaluamos en el curso, ¿verdad? Entonces es como cuando hacemos una exposición, ¿verdad? Como que si estuviéramos en clases presenciales y nosotros tuviéramos que hacer una exposición, es exactamente lo mismo, solo que en este momento nosotros lo estamos haciendo de manera virtual. O sea, es como una exposición, pero de manera individual y virtual, en la que ustedes pueden grabarse, pueden corregir, pueden decir, no, no dije esto bien, lo voy a volver a grabar, ¿verdad? Que antes, digamos, en el aula no teníamos esa posibilidad, ¿verdad? Así como lo dijo, así quedó, ¿verdad? Entonces, aprovechen esto, ¿verdad? Que ustedes pueden modificar y decir, bueno, no me gustó como dije esto, voy a decirlo otra vez, voy a grabarme otra vez, y entonces ahí ustedes van corrigiendo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Lo del ruido y que ustedes se vean, que hablan, ¿verdad? En el video claramente. Eh, ha pasado, ¿verdad? Que ponen una voz, pero no es la voz de ustedes, ¿verdad? Eso tampoco es permitido, ¿verdad? Eso es como decir plagio, ¿verdad? Como que yo agarre y copie una tarea y diga que la hice yo. Es exactamente lo mismo. Entonces tengamos cuidado con estos temas, ¿verdad? Y vieran qué bonitas tareas y qué bonitas a veces los videos que han enviado, ¿verdad? Que a veces piensan que no, que yo no puedo y mandan unos videos tan bonitos porque realmente hacen el esfuerzo, se nota el esfuerzo y ustedes están haciendo, ¿verdad? Lo mejor. Y muchas veces hacen videos que hasta uno quisiera como vean qué bonito que lo hizo, ¿verdad? Porque realmente se destaca que sí se han esforzado por hacer la tarea. Entonces no tengan temor, ¿verdad? Ni vergüenza de hacer esta tarea que ya es la última. Recordemos que ya estamos finalizando, ya estamos a 15 días de los exámenes, ¿verdad? Los terceros exámenes, entonces no perdamos esa oportunidad. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar esa tarea? ¿Es esta semana? Sí, es esta semana, hasta el próximo domingo a la medianoche ya se cierra la tarea. Profe, una pregunta. ¿Sí?
Vieras que es que yo, mi apellido es Segura, no sé si estoy en el grupo suyo o si estoy con la otra profesora. Yo siempre igual me conecto con usted, pero como hiciera para saber en qué grupo me Ah, ok. toca a mí. Sí, si es segura, está en el grupo 5, que es con la profe Marjorie. Ah, ok. Ujú. Pero no hay Eh, problema que usted se conecte a cualquier tutoría. es el mismo tema. Sí, correcto. Ah, entonces no hay ningún problema. Esa era Sí, la no. duda. Y otra Ajá. consulta, Sí. los resultados de exámenes, ¿cuándo los entregarán? ¿No sabes? Ya eso sería con la profesora, ¿verdad? Cuando ella lo suba, ustedes lo pueden ver en calificaciones. Claro, claro. Ujú. Está bien, profe, esa era la duda. Ajá. Muchas gracias. Ok, con gusto. Ok, para hoy vamos a retomar lo que es Passive Voice y Second Conditional. La semana pasada vimos el Passive Voice, ¿verdad? Que está acá en la página 174. Passive Voice es la voz pasiva. Lleva was y were, que es el verbo to be en pasado. Entonces, recordemos, was y were siempre va a estar ahí, ¿verdad? Formando la voz pasiva. Si el verbo es regular, recordemos que lleva ed al final, como en este caso. Instagram was created as an online photo sharing, video sharing and social networking service. Esto es voz pasiva. Y tenemos, ¿verdad? Que el Instagram fue creado. Recuerden que la voz pasiva es cuando el objeto recibe la acción. Entonces, Instagram fue creado. Tenemos verbo to be was y tenemos created, que se escribe con ed al final porque es un verbo regular. Recordemos que si tenemos dudas de los verbos regulares o irregulares, al final de la antología viene la lista y en la voz pasiva, utilizamos los que vienen en la tercera columna. Si el verbo es irregular, el verbo cambia de presente a pasado, ¿verdad? Y a pasado participio también cambia. Igual aquí tenemos otro ejemplo. This app was designed to provide free video and phone calls, messaging and group chats for up 50 people. Entonces, esta aplicación fue diseñada, ¿verdad? Tenemos igual el verbo to be was y tenemos designed con ed, que es el pasado participio. Luego tenemos emoticons were designed to help make texts shorter. Entonces los emoticonos fueron diseñados para ayudar a hacer los textos más cortos. Igual tenemos were, que es el verbo to be en pasado, cuando está plural, ¿verdad? Como en este caso emoticons, sería decir they were. Y tenemos hashtags were created to help search for information. Entonces los hashtags fueron creados para ayudar a buscar información. Igual fueron creados, ¿verdad? Were created con ed porque es regular. Igual como hashtags estaba plural, por eso lleva were. ¿Okay? Aquí tenemos varios ejemplos en la página 174 donde tenemos voz activa y voz pasiva. Entonces, en la voz activa tenemos the teacher corrected the mistakes. El profesor corrigió los errores. Esa es la voz activa, donde tenemos sujeto, teacher, corrected es el verbo y the mistakes es el complemento, en este caso es el objeto, ¿verdad? Los errores, the mistakes es el objeto. Cuando nosotros necesitamos hacer el passive voice, tengo que empezar por el objeto de esa oración activa, que sería the mistakes, los errores. Los errores, como es plural, voy a poner were corrected by the teacher. Fueron corregidos por el profesor. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Plural were y corrected con ed, que es el verbo regular. Usualmente con el passive voice utilizamos el by para decir por quién se hizo la acción, ¿verdad? Que sería por el profesor, by the teacher. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Esa característica del passive voice, ¿verdad? Que se utiliza by y luego la persona que hace la acción. Otro ejemplo acá de active sería, did the little boy sell all the candy bars?
Entonces el niño pequeño vendió todos los dulces. Entonces ahí tenemos, es pregunta, ¿verdad? Es una question. Y tenemos el objeto de la oración que sería the candy bars. Este es el objeto, candy bars, a los dulces. Como es pregunta, aquí teníamos que empezar con el verbo to be where. Where, porque candy bars es dulces, ¿verdad? Igual. Entonces utilizo where all the candy bars sold. Este es un verbo irregular. Ok, sold, sell en presente, sold en Sí, pasado pero como participio. supuestamente estos títulos son falsos, entonces yo le dije a Jordi, Pongamos los micrófonos no en me silencio, porfa. con él, le dije que le preguntara a Sandra, porque Sandra tenía que hacerle cosa de manipulación con la hija, no sé si ya lo hicieron. Podemos poner Porque a los nosotros micrófonos en silencio, porfa. y a Yamil y a José Yamil no. Entonces, fueron todos los dulces vendidos por el niño pequeño, by the little boy. Entonces, empiezo con el verbo to be, luego el objeto de la oración, all the candy bars, y luego el verbo sold es un verbo irregular, ¿verdad? Que era sell en presente, sold en pasado participio. En la tercera columna de verbos irregulares, ahí está sold by the little boy. Digamos que esto es un poco más compleja, ¿verdad? Porque era en pregunta, ¿ok? Es por eso que cambia el orden tanto. Vean en el tercer ejemplo. Lauren didn't eat any apples. Entonces, Lauren no comió manzanas, ¿verdad? Ninguna manzana. Entonces, ahí el objeto sería apples. Como estamos hablando que ninguna manzana, entonces por eso en el passive se puso no apples, where, como está en plural, pongo where, y el eat cambia a eaten porque es un verbo irregular. No apples were eaten by Lauren. Entonces ninguna manzana fue comida por Lauren. Por eso viene aquí, ¿verdad? Were eaten. Es un verbo irregular. Entonces siempre tomar en cuenta eso. Igual, si ustedes aquí hubieran puesto any apples, hubiera estado correcto, ¿verdad? Any apples were eaten by Lauren. Pero para que lo sepamos, ¿verdad? Que apples es el objeto de la oración con la que yo tengo que empezar la voz pasiva. Entonces va objeto de la oración, luego was o were y luego el verbo en pasado participio. Y el complemento sería, por decirlo, by y la persona que lo hizo. Otro de los ejemplos acá es he didn't give the wallet. Él no dio la billetera. Entonces la billetera va a ser el objeto de wallet. Entonces en la voz pasiva vamos a poner the wallet. Está negativa, entonces tengo que poner was, pero negativo. Wasn't given by him. La billetera no fue dada por él. Entonces aquí tenemos negativo wasn't y pasado participio given, que es en la tercera columna de verbos irregulares, ¿verdad? Que ponemos given y luego by him, ¿verdad? Porque estamos hablando de él, por él. ¿Ok? Entonces ahí es importante entender, ¿verdad? La diferencia entre voz activa y voz pasiva. Y como habíamos visto la semana pasada, tenemos que saber esta conjugación del verbo to be in the past, cuáles van con was y cuáles van con were, para yo poder hacer la voz pasiva. Si no, ¿verdad? No vamos a lograrlo, saber cuáles se escribe con was y cuáles se escribe con were. Entonces recuerden ahí, I was, she was, he was, it was, we were, they were, you were. Entonces ya ahí tenemos, ¿verdad? Eso que hay que aprendérselo de memoria, que es el verbo to be en pasado. Y luego, ¿verdad? Aprendernos los verbos que tenemos que poner en pasado participio, ya sean regulares o irregulares. Entonces ahí la semana pasada habíamos visto
ejemplos como estos, donde tenemos stop, que stop si es un verbo regular, entonces termina con ed. The bus was stopped by us. O their beds were not made by them. Las camas no fueron hechas por ellos. O the letter was sent by him. La carta fue enviada por él. Teníamos a song was sung. La canción fue cantada. I was hit by somebody. Yo fui golpeado por alguien. My car was stolen by a thief. Mi carro fue robado por un ladrón. Y the prize wasn't won by her. El premio no fue ganado por ella. Fue parte, ¿verdad?, de las oraciones que vimos la semana pasada. Okay, no sé si tienen alguna duda con respecto al passive voice. Profe, Sí, entonces, cuando está en plural, voy a usar were. ajá, correcto. Plural usa were, sí. Ok, gracias. Ajá, con gusto. Sí. Si lo queremos ver así, ¿verdad? Como de una manera sencilla, podríamos decir que singular, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona, utilizamos was. Y cuando utilizamos plural, utilizamos were, ¿verdad? También podríamos aprendérnoslo así, tal vez sea una manera más fácil. Porque es I was, he was, she was, it was. Entonces ahí tenemos singular, ¿verdad? Solo una persona o una cosa. Okay. Y vamos a entrar ya a lo que es el second conditional, que es parte también de lo que nos corresponde esta semana. Recuerdan que la semana pasada también vimos present perfect y present perfect continuous, ¿verdad? Para que también repasen esa parte que viene en la unidad 5, ¿verdad? Que no se les olvide. Yo repaso más que nada este passive voice porque siempre es uno de los temas, ¿verdad? Más complicadillos. Pero recuerden también los temas que vimos de present perfect y present perfect continuous. En la página 195 tenemos el second conditional, que el second conditional lo utilizamos para hablar de situaciones hipotéticas, ¿verdad? O situaciones imaginarias, y es condicional porque empieza con la palabra if, ¿verdad? If, pasado simple, y luego tenemos would y el verbo base, verbo normal. ¿Okay? Entonces la fórmula es if, que significa sí, pero sí de condición, ¿verdad? If, pasado simple. Luego utilizamos would y el verbo normal. Entonces, por eso tenemos aquí estos ejemplos. Imaginary situations in the present or the future. Son situaciones imaginarias, hipotéticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, if I won $1 million, I would buy a new car. Si yo ganara $1 millón, compraría un carro nuevo. If I were you, I would quit smoking. Si yo fuera usted, dejaría de fumar. Entonces vean que would aparece ahí, pero con un verbo base. Verbo base, ¿verdad? Por ejemplo, would buy, ahí sería, ¿verdad? Yo compraría. Would quit smoking, ¿verdad? Would quit es yo dejaría de fumar. Entonces ahí tenemos que would siempre va a ir con un verbo base. La ventaja es que ustedes este tema
lo vieron en el primer examen. Entonces, este tema, ustedes ya lo vieron y en el examen, en el primer examen que ustedes hicieron, en la parte de respuesta corta, venía en oraciones y les ponían los verbos entre paréntesis y ustedes tenían que poner, ¿verdad? Si era el pasado simple, ¿verdad? En este caso, si venía if, poníamos pasado simple. Si venía la siguiente parte de la oración, poníamos would y el verbo base que me ponían entre paréntesis. Entonces, esto es un tema repetido, ¿verdad? Eso es un tema de repaso. Pueden repasar con el examen primero, ¿verdad? Que está en respuesta corta, ahí viene lo que ustedes tenían que hacer. Y les sirve de repaso y entonces por eso es que estamos repasando aquí, ¿verdad? Otra vez el second conditional. Entonces, pasado simple en la oración que va con if, luego would y el verbo simple en la siguiente parte de la oración. Por ejemplo, if I were the president, I would lower taxes. Si yo fuera el presidente, entonces tengo pasado, ¿verdad? If I were the president. Otra cosa, aquí estamos utilizando were para que no se enreden, porque en el condicional sí se permite utilizar I con were. ¿Ok? Es porque es condicional, se permite utilizar were. Entonces, si yo fuera el presidente, I would lower taxes. Yo bajaría los impuestos. Entonces tenemos would y el verbo lower. Luego tenemos they would stay. Aquí empezamos con la oración con would. Vean que ya no empezamos con if. They would stay longer. Ellos se quedarían más. If they had more time. Si ellos tuvieran más tiempo. Entonces la oración con if está de segunda. If they had es el pasado simple had. H-A-D, ¿verdad? Pasado simple de have. Entonces si ellos tuvieran más tiempo. They would stay. Ellos se quedarían más. Luego, if I won $1 million, si yo ganara $1 millón, I could stop working. Yo dejaría de trabajar. I could stop. En este caso, ellos ponen could, ¿verdad? En vez de would. Es exactamente lo mismo, el mismo significado. Yo podría o yo dejaría de trabajar. If I had more free time, si yo tuviera más tiempo libre, igual pasado simple con la oración que empieza con if, pasado simple, y luego I could travel around the world. Yo podría viajar alrededor del mundo. Si yo tuviera más tiempo libre, podría viajar alrededor del mundo. Entonces tenemos la oración que lleva if, va con pasado simple. Y la siguiente oración se escribe would con el verbo simple. Ese es el second conditional. ¿Okay? Ok, entonces ahí, ¿verdad? Esto es como un repaso de lo que es el second conditional que habíamos visto para el primer examen. Y venía así como viene aquí en la antología. Ustedes tenían que poner en el primer espacio, si venía if, coloco aquí verbo en pasado. Si viene con if, este verbo va a empezar en pasado. La oración que empieza con if, el verbo se pone en pasado. Y la siguiente oración le pongo would y le pongo el verbo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos para que vean la modificación. Ya sea que venga así en el examen o que venga de que ustedes tengan marque con X, ¿verdad? Que sea nada más de identificar en el examen. Entonces, podría decir tengo que transformar aquí verbo to be, le pongo were, ¿verdad? Porque es second conditional. If I were you, y luego en la segunda oración que dice get, le vamos a poner would
Y el verbo como está entre paréntesis, lo dejo exactamente igual. Entonces quedaría así. If I were you, I would get a new job. Si yo fuera usted, conseguiría otro trabajo. El segundo ejemplo que viene en la antología. Ok, tenemos igual be entre paréntesis con la oración con if, entonces lo pongo en pasado, where. Y en la segunda oración vamos a hacer exactamente lo mismo, poner would y el verbo como viene entre paréntesis. Entonces vamos a poner where y would travel. No modifico el verbo, vean que el verbo queda exactamente igual como me lo están dando. Si yo fuera más joven, if I were younger, he would, si él fuera más joven, he would travel more, él viajaría más. El otro ejemplo. Que viene en la antología. If we not be friends, I be angry with you. Entonces ahí tenemos la primera, igual, verbo to be, pero me lo piden negativo. Entonces voy a poner were not, ¿verdad? Porque está en negativo, were not. Y luego would, otra vez, would. Y be lo copio exactamente igual. Entonces, si no fuéramos amigos, estaría muy enojado con usted. If we were not friends, I would be angry with you. Entonces, eso es, ¿verdad? De eso se trata el second conditional, ¿verdad? Como viene ahí en el ejercicio en la antología. Si viniera de completar, viene así, ¿verdad? Si no, entonces ustedes en marque con X seleccionan cuál de estas, ¿verdad? Es la correcta, cuál es la estructura. Si ustedes tienen que saberse la fórmula, ¿verdad? If, pasado simple, would y el verbo base. Entonces, si ustedes saben la fórmula, es más fácil identificarlo, ¿verdad? A la hora del examen. No sé si tienen alguna duda ahí. Profe, Ajá, siempre if va a usar where o usa otro. ajá, si no, usa otros también. Es que en la práctica de la antología venía con muchas con where, pero no, puede utilizar otro. Por ejemplo, digamos este. Este que viene con speak, ¿verdad? If viene speak, entonces ponemos pasado simple, spoke, porque es un verbo irregular. Entonces, if I spoke perfect English, I would have, lo copio igual, I would have a good job. Entonces ya ahí queda, ¿verdad? Pasado simple en la primera oración que va con if y en la segunda oración would y el verbo base. Entonces, sí, eso Entonces, es. Ajá. entonces es dependiendo del verbo. Ajá. Y vea que este es un verbo irregular. Si aquí viniera un verbo regular, nada más le agregamos ed, como en este, por ejemplo. Por ejemplo, aquí que tenemos el verbo live entre paréntesis, le agrego una d porque es regular. Entonces, if we lived in Mexico, I would
speak. I would speak Spanish. Entonces ahí tenemos un verbo regular también. Si viviéramos en México, podría hablar español. Ok. Y siempre en el otro que no tiene el if, entonces voy a usar el would. Exactamente. Ahí sí Siempre no en la cambia. otra oración, siempre en la otra oración vamos a utilizar would y el verbo base. Ok, entonces donde hay que tener cuidado es en el uso del if. Exacto. Eso es lo que les indica a ustedes que en ese espacio se pone en pasado simple. Ujú. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok. Y esto, ¿verdad? Lo encontramos en la página 195, 196. Aquí vienen preguntas así, hipotéticas del second conditional, ¿verdad? Como para responder. Vienen algunos roles, así como para hablar de diferentes temas. Y viene el tema de Tech Tools, ¿verdad? Que son las herramientas tecnológicas para un cambio positivo, positive change. Y viene sobre social networks, ¿verdad? Que son las redes sociales. What do you know about social networking? Are you a member of social networking sites? ¿Verdad? Que qué sabe de las redes sociales, que si usted es miembro de alguna, what do you use it for? ¿Para qué la utiliza? ¿Verdad? Entonces tiene relación como con la tarea, ¿verdad? Un poco. Y vean que aquí vienen un textos donde vienen personas hablando de lo que ellos hacen en redes sociales. Entonces ahí, ¿verdad? Ustedes pueden agarrar ideas, pueden ver vocabulario para la tarea. Igual acuérdense que en el examen vienen textos de comprensión de lectura de este tema, de redes sociales. Y aquí viene vocabulary, social network, red social, website, storyboard, ¿verdad? Que es como las historias, Audacity, Dropbox, YouTube, ya vienen algunas aplicaciones, Movie Maker. Viene Social Network Smart, ¿verdad? Ya para escuchar ejercicios en YouTube, ¿verdad? Donde van completando las ideas, lo que puede hacer en una red social, lo que no puede hacer y lo que usted debería hacer en una red social. Entonces, igual, vean que de este mismo listening pueden agarrar ideas para la tarea, ¿verdad? ¿Qué dicen ahí? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Verdad? Esto también les sirve como ideas. Y vienen aquí para qué las utilizan, ¿verdad? Textos de comprensión de lectura, en este caso vienen hablando de Google y vienen ya marque con X sobre el texto. Y estos son abreviaciones, ¿verdad? En inglés para cuando se envían mensajes de texto, ¿verdad? Lo que significan las abreviaciones, como FB es Facebook, ¿verdad? O ASAP, as soon as possible, tan pronto, ¿verdad? Como sea posible. Vienen así varias de esas. Y viene Best Technology Jobs, ¿verdad? En comprensión de My Future is in My Hands. Algunos trabajos para el futuro, jobs, ¿verdad? Que son trabajos. Vienen descripciones en textos de comprensión. Y Computer Games, ya lo que son videojuegos de computadora. Y algunos dispositivos tecnológicos como el Apple Watch. Y ya esos son ejercicios de vocabulario. Esto es un poco de noun phrase. Las noun phrases son frases
de sustantivos. Es cuando nosotros tenemos un sustantivo y viene en frase, viene con varias palabras. Por ejemplo, aquí que viene The Yellow House, la casa amarilla. Eso es un noun phrase. ¿Ya? La casa amarilla es un noun phrase, es una frase de sustantivo que se utiliza al igual que en español, ¿verdad? Ahí en inglés. O The Glistening Snow. Entonces la nieve cubrió el campo. O aquí, Jeff rode on a skateboard. Entonces, a skateboard, una patineta, eso sería una noun phrase, ¿verdad? Es un sustantivo, pero en frase. O the little boy, también sería un noun phrase, que dice, Lisa gave the little boy a candy. Entonces, Lisa le dio a el niño pequeño un dulce. Entonces, the little boy, eso es un noun phrase. Todo lo que sean sustantivos, ¿verdad? Se refiere a nouns. Entonces, si vienen en frase es porque viene el artículo da o porque viene el artículo a, que significa uno, o en este caso que viene con una característica como the yellow house, la casa amarilla. Esas son frases de sustantivo. Y vienen aquí algunas aplicaciones. Y ya empieza lo que es Chapter 6, que ya es la última unidad del curso, del examen, ¿verdad? Que sería What Comes Next, que sería ¿qué viene ahora? ¿Verdad? ¿Qué es lo siguiente? What Comes Next. Entonces, esta unidad habla sobre el futuro y de lo que se planea hacer en el futuro. Por ejemplo, pasar o fallar, pass or fail, college or career, universidad o carrera. Study here or abroad, estudiar aquí o en el extranjero. Getting by or getting ahead. Entonces, quedarse o seguir adelante, ¿verdad? Getting by o getting ahead. Entonces, toda la unidad 6 habla ahora de el futuro y lo que planeamos hacer en el futuro sobre estudiar o trabajar. Entonces, habla mucho de estos temas. Vienen palabras, ¿verdad? Que tienen que ver como con tareas. Por ejemplo, acá que tenemos assignment, tarea, course, el curso, lecture. Lecture se refiere a un discurso, a una charla. Eso es un lecture. Una charla, notes, notas, pero que apuntamos, ¿verdad? Que apuntes. Research, investigar. Term es el periodo, ¿verdad? Primer periodo, segundo periodo. Tutor y tutorial, ¿verdad? Igual, un tutorial. Es parte del vocabulario. Y acá tenemos el first conditional, que este first conditional es más fácil que el que acabamos de ver, que el segundo condicional. Entonces, este es más sencillo. En este vamos a utilizar el presente simple y vamos a utilizar el futuro con will. Entonces, sí se diferencia mucho del que acabamos de ver. Es presente simple y futuro simple. Entonces, por ejemplo, igual empieza con la palabra if. If I graduate, si yo me gradúo from high school, I will try to get a job soon. Yo voy a tratar de conseguir trabajo pronto. Entonces, vean que tenemos presente simple si yo me gradúo, if I graduate. Y en la segunda oración voy a utilizar will. I will try to get a job soon. Yo voy a tratar de graduarme pronto. Entonces aquí tengo will try. O sea, will, el futuro, más el verbo base, el verbo normal. ¿Ok? Pues vamos a ver algunos ejemplos.
Este first conditional lo estamos viendo desde ya, ¿verdad? Para no dejarlo todo para la próxima semana, sino que de una vez cubrimos lo más que podamos para que la próxima semana también tengamos espacio para aclarar dudas y repasar. Entonces, por eso es que estamos viendo también el first conditional hoy y lo que nos dé tiempo hoy. Entonces, vean aquí el primer condicional de una vez, ¿verdad? Para que ustedes se vayan haciendo la diferencia entre el second conditional, que era en el pasado simple, y would. Ahora estamos utilizando el first conditional, que es el primer condicional que lleva futuro, presente y luego futuro. Entonces vean que aquí tenemos la fórmula, lleva if, presente simple, luego viene will y el infinitivo, ¿verdad? O el verbo base, ahí, ¿verdad? El verbo normal. Entonces tenemos example. If she gets good grades, she will go to university. Si ella obtiene buenas notas, va a ir a la universidad. Vean que esto, el primer condicional se utiliza para hablar de un resultado, ¿verdad? De una acción futura. Entonces aquí nosotros decimos, ok, si yo, por ejemplo, si yo estoy enfermo, no voy a salir, ¿verdad? En el presente digo, si estoy enfermo, en el futuro no voy a salir. En este caso, si ella obtiene buenas notas, no va, ella va a ir a la universidad. Entonces ahí tenemos presente, futuro, presente, futuro. Aquí, como ella es tercera persona singular, she gets lleva la S, ¿verdad? If she gets good grades. Y luego she will go. Ella va a ir a la universidad. She will go. Entonces, en la segunda parte de la oración lo que hacemos es poner will y el verbo que me dan normal. En la primera oración hay que tener ese cuidado del eh, present simple, que acuérdense que el present simple a veces le agregamos la S al verbo y a veces no. Entonces ahí hay que tener cuidado con el present simple, con he, she, it. Ya les voy a hacer un repaso del simple present. Ok, con el simple present. Ok, por ejemplo, en el simple present tenemos este detalle. Que cuando tenemos los pronombres I, we, you y they, esos van con el verbo base. Por ejemplo, work, go, play. Pero si el pronombre es he, she, it, el verbo yo lo tengo que agregar una S, lo tengo que poner con una S. Por ejemplo, plays, works,
goes, ¿verdad? Siempre agregándole la S ahí en el simple present. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos we play tennis every weekend, ¿verdad? Nosotros jugamos tenis todos los fines de semana. Pero en la segunda oración tenemos she, que es tercera persona singular. Entonces vean que ahí sí le agrego la S al verbo para decir she plays soccer every weekend. Ella juega fútbol todos los fines de semana. Entonces, ese es el detalle que tenemos que tener con el first conditional cuando lleva el presente simple con la oración con if. ¿Ok? Con la oración con if, ese es el detalle que tenemos que tomar en cuenta. Cuándo se agrega la S y cuándo no. Entonces ahí para que lo tomemos en cuenta. Y otro detalle es los negativos. En los negativos, en los que están arriba, I, we, you, they, utilizamos el auxiliar don't y el verbo. Y en los que están abajo, que es he, she, it, vamos a utilizar doesn't y el verbo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, estos van con esta regla del simple present. Porque son parte, ¿verdad? De las reglas del presente simple. Entonces, he, she, it, él, ella, cosa o animal, va a llevar la S, ¿verdad? Ahí en el verbo. Si está negativo, utiliza doesn't y el verbo base. Si está con I, we, you, they, utiliza el negativo don't. Entonces, eso es como un recordatorio, ¿verdad? Del simple present por aquello. Y regresando a la fórmula, ¿verdad? La fórmula del first conditional, aquí tenemos, ¿verdad? If she gets good grades, si ella obtiene buenas notas, ella va a ir a la universidad. Y en el segundo ejemplo, empieza con will, ¿verdad? No empieza con if, sino que dice, you will fail the exam if you don't do more work. Usted va a fallar el examen si no hace más trabajo. Entonces aquí tenemos will, este es el apóstrofe y la L, ¿verdad? Es de will. You will fail the exam, va a fallar el examen. If, tenemos if y el presente simple. If you don't do more work. Entonces aquí tenemos el negativo don't porque está con you y el verbo base do. ¿Ok? Entonces si la oración está negativa, yo pongo el verbo normal, no lo modifico. ¿Ok? Por ejemplo, vean acá. If he has, entre paréntesis me habían puesto have. A temperature, he, y entre paréntesis decía sí, the doctor. Entonces yo agarro el verbo que está entre paréntesis y en la primera oración pongo presente simple. If he has, con S, has, he has a temperature. Y tengo entre paréntesis sí, voy a agarrar will y el verbo sí. He will see the doctor. Entonces, si él tiene temperatura, él va a ver al doctor. Y en el segundo ejemplo, tenemos if we travel to London, si nosotros viajamos a Londres, we will visit the museums. Nosotros vamos a visitar los museos. Entonces ahí tenemos presente simple en la primera oración, if we travel, si nosotros viajamos, el verbo se deja igual, ¿verdad? Travel. Y en la segunda oración pongo el futuro con will, ¿verdad? Pongo will y visit sencillo, ¿verdad? Normal como verbo base. Entonces no sé si ahí están viendo, ¿verdad? Si tienen alguna duda con respecto a eso, ¿verdad? Que la primera oración va en presente y la segunda oración va con will.
A ver. Por ejemplo, acá en la unidad, ¿verdad? En la antología donde tenemos number 1, if I study, I pass the exams. Entonces yo voy a poner en la primera, if I study, copio study igual, study, y luego pass lo voy a poner con will. I will pass the exams. Entonces, presente simple en la primera y futuro en la segunda oración. Lo tengo que poner acá, study. If I study, I will pass the exams. Esa quedaría así. If I study, I will pass the exams. Presente simple y luego el futuro con will pass. Otro de los ejemplos que viene acá, if the sun okay, if the sun, como estoy hablando del sol, es una cosa, le voy a poner shine con S, porque está en presente simple, porque está la oración con if. Entonces, if the sun shines, si el sol brilla, luego tenemos walk, utilizo futuro, will walk. Into town. Si el sol brilla, vamos a caminar al centro. Entonces ahí tenemos shines y luego will walk. Presente simple y luego futuro con will. Y no sé si tienen alguna duda con respecto al first conditional. No, profe, está claro. Okay. Voy a revisar aquí nada más. Profe, pregunta, es que no llegué al Sí, principio. Cuando estaban sí. diciendo lo de la tarea, Ajá. que solo grabamos un video con nuestra voz o debemos hacer como un selfie para que la profesora vea Ajá. que realmente es uno. Sí, tienen que verse ustedes, aparecer ustedes en el video hablando. Ah, ok, Ajá. excelente. Sí. Perfecto. Gracias, profe. Ajá. Con gusto. Bien. Ok. Otro de los temas, nada más para ir avanzando. Viene un poquito de lo que es el past simple en la página 230. Pero el pasado simple viene dentro del tema que vimos ahorita del second conditional. Entonces, en realidad esto es como un repaso, ¿verdad? De lo que es el past simple, que tenemos el verbo to be, ¿verdad? Que ya lo repasamos en el passive voice, que era was o were. Y también tenemos, ¿verdad? Que los verbos regulares en el pasado simple terminan con ed.
Y los verbos irregulares cambian totalmente. Tenemos que la manera negativa, si es el verbo to be, se pone wasn't o weren't, ¿verdad? Si es negativo, was not o were not. Y si utilizamos cualquier otro verbo con el pasado simple, utilizamos didn't o did not y el verbo base, ¿verdad? Eso es otra de las reglas. Y cuando son preguntas como acá, empieza con was o were, si es el verbo to be. Y si es con did, empieza la pregunta con did, como did she work yesterday? Ella trabajó ayer. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La diferencia de cómo utilizar el pasado simple con verbos regulares, verbos irregulares y en negativos, ¿verdad? Que utiliza el auxiliar didn't. Entonces esto, ¿verdad? Es parte del repaso ahí. Por ejemplo, acá que viene I passed all my subjects. Yo pasé todas las materias, but I failed to understand some things very well. Pero fallé en entender algunas cosas muy bien. Entonces aquí tenemos passed y failed. Son verbos regulares y vean que los dos terminan con ed. Passed y luego tenemos failed. Ed, ¿verdad? Verbos regulares. En el caso acá tenemos I want to be like my brother who went away to college. Entonces yo quiero ser como mi hermano, quien se fue lejos a la universidad. Entonces aquí tenemos went, es un verbo irregular, que es go en presente, went en pasado. Entonces ahí went, ¿verdad? Es un verbo irregular. Y luego, I respected my friend's choice to study at INA and now he's a great mechanic. Entonces yo respeté es un verbo regular que termina con ed. Respeté la escogencia de mi amigo de estudiar en el INA y ahora él es un gran mecánico. Entonces ahí tenemos respected en pasado, ¿verdad? Es un verbo regular. Entonces igual hay que repasar, ¿verdad? Los verbos regulares y irregulares. Igual este tema está dentro del tema de passive voice y dentro del tema de second conditional. Entonces esto viene, ¿verdad? Como dentro de esos dos temas del past simple, que lo hemos visto, ¿verdad? También en otras oportunidades. Y vienen textos, ¿verdad? De estar de acuerdo, estar en desacuerdo, agreeing o disagreeing, ¿verdad? Textos de opinión. Habla mucho como los tipos de escuela o tipos de educación, ¿verdad? Private schools, public ones, privados o públicos, ¿verdad? Tipos de escuelas, types of schools. Entonces vienen ahí las descripciones. College se refiere a la universidad, ¿verdad? En Estados Unidos se refiere a universidad, college. Universities, college. Y el tema de study here or abroad, estudiar aquí o en el extranjero. Entonces siempre la palabra abroad es en el extranjero. Activities, residence, residencia, loan, un préstamo. Independent, independiente, friends, amigos y facilities son lo que ofrece, ¿verdad? Las instalaciones son facilities. Y ahí vienen, ¿verdad? Ejercicios de textos, de palabras para completar. Advantages and disadvantages of studying at the university. Ventajas y desventajas de estudiar en la universidad en su lugar, ¿verdad? Donde vive o de mudarse a otra ciudad, ¿verdad? Esto pasa mucho, ya sea en Estados Unidos, que es tan grande, o si aquí en Costa Rica vivimos en un lugar muy lejos y tenemos que desplazarnos a estudiar a otra universidad que queda lejos de el hogar. Y igual vienen palabras, comprensión de lectura de este tema, de estudiar. Y aquí vienen varios temitas, ¿verdad? Que ya hemos visto sobre el presente simple, pasado simple,
presente continuo y pasado continuo. ¿Verdad? Son varios que vienen ahí. Entonces, vamos a ver ahorita lo que es el presente continuo, present continuous. Entonces, aquí vamos a ver, por decirlo así, el resumen de presente simple y presente continuo. Que ahorita vimos, ¿se acuerdan? El presente simple lo acabamos de ver para el first conditional, ¿verdad? El primer condicional. Entonces, a la izquierda tenemos el presente simple, en el que tenemos I usually work in the mornings. Usualmente trabajo en las mañanas. Entonces, como veíamos ahora, como está I, entonces el verbo work se pone normal. Usualmente trabajo en las mañanas y el presente simple lo utilizamos para acciones habituales, acciones repetidas, permanentes situaciones, ¿verdad? Por eso vienen palabras como every, o sea, cada fin de semana, cada día, every, always, siempre, often, a menudo, usually, usualmente, rarely, rara vez, ever, nunca, never, nunca, on Mondays, los lunes. Entonces siempre son acciones que siempre hacemos, simple present. Pero en el caso de present continuous, aquí a la derecha, tenemos I am working this morning. Yo estoy trabajando esta mañana. Entonces, al tener la palabra continuous, quiere decir que el verbo termina con ing. Entonces, si ustedes en las instrucciones ven que dice la palabra continuous o progressive, quiere decir que el verbo va con ing. Y en este caso, el simple en el present continuous, utilizamos el verbo to be en presente. Por eso ahí tenemos I am. I am working this morning. Estoy trabajando esta mañana. Entonces, I am working es una acción en progreso y usualmente son temporales, ¿verdad? Situaciones temporales. Por eso viene now, at the moment, en este momento, today, hoy, tonight, esta noche, on Monday, el lunes, this o next. O sea, utilizamos casi siempre una fecha específica. Por decir, next Monday, el próximo lunes. Next Saturday, el próximo sábado. O yo digo tonight, esta noche. Entonces, I am working. Es una oración progresiva de una acción que está sucediendo en el momento y por eso lleva ing. Entonces lleva verbo to be, ing. Y vean la conjugación. El verbo to be, I am, she is, he is, it is, they are, we are, you are. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Verbo to be en presente, que hay que sabérselo para utilizar el presente continuo. Y Profe, luego, perdón, ajá, en el presente continuo todos llevan el gerundio. sí, todos, Ok, listo. ajá. Gracias. Entonces, todos los verbos ahí van a terminar con ing. Working, sleeping, having, raining, studying, taking, ¿verdad? Todas son iguales. Entonces ahí tenemos, I am working on the project. Estoy trabajando en el proyecto. She is sleeping right now. Ella está durmiendo en este momento. He is having dinner now. Él está cenando en este momento. It is raining now. Está lloviendo. They are studying math. Ellos están estudiando matemáticas. We are taking an exam. Estamos tomando un examen. You are running to your job. Usted está corriendo al trabajo. Entonces ahí todas, ¿verdad? Verbo to be, verbo con ing. Si estuviera la oración negativa, lo que agregamos es el not, ¿verdad? Y después del verbo to be. I am not doing exercise. She is not working on the project. They are not having lunch. Y luego en contractions podemos utilizar el aren't y podemos utilizar isn't. Entonces ahí aren't, isn't y el verbo con ing. Aren't playing, isn't taking. Y tenemos en questions, ¿verdad? Que empezamos con el verbo to be. Are you studying?
math, está estudiando matemáticas, o is he fixing the car, está él arreglando el carro. O sea, empezamos con el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing. ¿Esa presentación la va a subir, profe? Sí, yo se las puedo subir Gracias. ahí en semana 12. Ajá. Ok. Ok. Em, a ver, ok. Entonces, eso era presente simple, eh, presente continuo. Ahora vamos a ver simple past, ¿verdad? El pasado simple que acabamos de ver y pasado continuo también. Ok. Entonces, a la izquierda tenemos simple past. I worked a lot yesterday. Yo trabajé mucho ayer, ¿verdad? Como veíamos, es un verbo regular que termina con ed, ¿verdad? Worked. Y son acciones definidas en el tiempo, o sea, ayer, yesterday, last, el pasado, ago, en 1990, when, what time, on Monday, el lunes, en Londres, ¿verdad? Son acciones definidas. Entonces, yo trabajé ayer. En cambio, en el pasado continuo a la derecha, continuous otra vez. Continuous quiere decir que el verbo termina con ing. Entonces tengo verbo to be, was o were y verbo con ing. Entonces, while I was working, I found the missing report. Mientras yo estaba trabajando, encontré el reporte perdido. Entonces aquí tengo verbo to be was, verbo con ing, working. Y estas son descripciones continuas, ¿verdad? De una acción que estaba sucediendo en el pasado. Por eso lleva ing, como yo estaba durmiendo, yo estaba trabajando, ella estaba corriendo, siempre. Y a veces se utiliza while, como este que significa mientras, while, mientras yo estaba trabajando, encontré el reporte. Entonces, while es mientras, o as también, que significa como mientras, como, ¿verdad? Para contar una historia. Y esa es la conjugación, ¿verdad? Del past continuous. Igual, esto ya lo vimos en el passive voice, ¿verdad? El was y el were, pero igual es repaso, igual lo vimos en el pasado simple. Entonces, I was, she was, he was, it was, we were, they were, you were. Y luego verbo con ing. I was writing an essay, estaba escribiendo un ensayo. She was playing tennis, ella estaba jugando tenis ayer. He was studying science. Él estaba estudiando ciencias. It was raining in the afternoon. Estaba lloviendo en la tarde. We were washing the car. Estábamos lavando el carro. They were taking an exam. Ellos estaban haciendo un examen. You were swimming in the pool. Usted estaba nadando en la piscina. Entonces vean que ahí igual todos llevan ing al final. Y si está negativo, igual después del verbo to be ponemos not. I was not walking my dog. She was not having lunch. We were not dancing in the gym. Ya para decir las oraciones negativas. Contractions podemos utilizar wasn't, wasn't running y weren't, weren't sleeping como ejemplos. Y en questions, ¿verdad? Ya lo que son preguntas, igual empezamos con el verbo to be, was o were. Were you taking an exam? Estaba tomando un examen. Was she going to the gym? Estaba ella yendo al gimnasio. Entonces igual, verbo to be, sujeto, verbo con ing, ¿verdad? Y el complemento. Entonces la misma estructura, solo que en pasado continuo. Y no sé si tienen alguna duda hasta acá. Ok. Igual vean que aquí está present continuous en la página 239.
y prácticas entre presente y presente continuo en la página 240. Y de las de presente y, pasado y pasado continuo, igual en la página 240 y 241. Entonces también, ¿verdad? Es práctica de esos temas. Y, ¿verdad? Continúan los textos de Benefits to Studying Abroad, beneficios de estudiar en el extranjero. Acuérdense que abroad en el extranjero, entonces viene la educación, new culture, nueva cultura, language skills. Skills siempre se refiere a habilidades, habilidades del idioma, career opportunities, oportunidades para trabajar, find new interests, encontrar nuevos intereses, make lifelong friends, hacer amigos para toda la vida, personal development, desarrollo personal, todo, ¿verdad? Hablando de estudiar. Igual, school exchange trips son viajes de intercambio, exchange son intercambios y trips viajes. Todos vienen un poco de las experiencias de la gente de intercambio. Viene marque con X. Y viene 4 ventajas de formar parte de un programa de intercambio. Y como último tema, que este lo vamos a dejar para la otra semana, es el de los modal verbs, que los hemos visto, ¿verdad? En otras oportunidades, pero los vamos a repasar, los modal verbs para la próxima semana, para dejar la próxima semana más que nada para repaso y aclarar dudas. Entonces, ahí queda, ¿verdad? Lo que es el último tema de modal verbs. Y aquí siguen los textos de comprensión de lectura, ¿verdad? De trabajar, de estudiar, de decisiones en el futuro, de diferentes trabajos, diferentes oportunidades. Ah, bueno, y tenemos el going to también para la próxima semana. Entonces, quedan pendientes el going to y los modals para la próxima semana. Hoy vamos a quedar en lo que eran los present y past continuous. Para la otra semana, ver estos dos y terminaríamos ahí con la unidad 6, chapter 6, my plans for the future, mis planes para el futuro. Entonces ya ahí la otra semana nos dedicamos a repaso de los temas más importantes o de los temas más complicados y también de ver las dudas para el examen. Entonces, Profe, sí, mañana ujú, hay tutoría también. sí, mañana. Ah, no, perdón, ve qué dicha que me dijo. Ujú. O sea, en horario se supone que sí, pero mañana yo tengo que ir a cuidar un examen de los de comprensivas del MEP. Ok. Entonces, mañana no tenemos tutoría. Sería el jueves Jueves, ¿qué hora nos a tocaría? las 6. Es esta Jueves a misma, las ¿verdad? 6. Es la misma tutoría de hoy, sí. Excelente. Y esta la sube también, ¿verdad? Esta también queda subida, sí, queda Ah, ok, grabada. entonces el Ajá. jueves a las 6. Sí, jueves a las 6. Gracias, Sí, profe. sí, con gusto. Sí, más bien tengo que ponerles en avisos que mañana no tenemos la tutoría, ¿verdad? Entonces, sí, entonces vamos a quedar aquí y vamos, igual, vayan haciéndose el resumen de la materia, ¿verdad? Y tratando como de, no sé, en un cuadrito o en una hoja, ir separando todos los temas para que a la hora del examen sea más fácil estudiar y recordar la materia. Y haciéndose la lista de verbos, ¿verdad? Regulares e irregulares es importante. Y no olviden hacer la tarea, ¿verdad? Antes del próximo domingo. Y cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me pueden escribir al correo interno de la plataforma y ahí yo les estaría contestando ya para la otra semana, aclarar dudas y hacer repaso. Entonces eso sería todo por hoy. Thank you.
Good night. Gracias, profe. Pura vida. Con gusto. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Profe. Buenas noches. Con gusto. Night, teacher. Bye. Good night.